Shalom, Berrukim Abaim Lepolam, hola y bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bueno, como les dije ayer, vamos a empezar a hacer una nueva modalidad. Voy a intentar hacer los videos a la noche después de un tiempo de haber descansado y de haber tenido tiempo de preparar todo. eh, Van cambiando las cosas conforme a la realidad cambia. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo funciona y iremos probando. Como saben también, porque también es algo que les dije ayer, ya cumplimos un año como comunidad. Desde el canal, como existencia del canal, tiene más de 14 años, pero era un canal personal y empezó a ser realmente Filoideas hace un año, cuando cada uno de ustedes se fue agregando poco a poco y hemos formado una comunidad hermosa. Y eso pasó exactamente hace un año. Exactamente, me refiero al mes, no sé la fecha exacta, pero no importa, pues vamos a celebrar todo el mes, ya que no sabemos la fecha exacta, hacemos mes cumpleaños, ¿qué les parece? Y este mes, justamente por esa causa, lo que vamos a hacer en los videos, sobre todo en los videos grabados, es recordar qué pasó hace un año y ver qué está pasando este día. Así que si les parece bien, vamos a empezar con eso. Vamos a ver qué pasó el 7 de abril del 2024 en Israel. Hay cosas que por ahí no pasaron o no pasan en Israel, pero pasan pasan en otros países, pero nos afecta directamente, así que lo consideramos igual. Vamos a ver esas noticias. La primera que tengo para mostrarles es de Cannes, y nos cuenta que un número récord de camiones de ayuda ingresaron a Gaza en un día tras la presión estadounidense y el tiroteo que involucró a 7 trabajadores humanitarios. Israel se prepara para permitir el paso de 4 veces más camiones por los cruces de Kerem Shalom y Nitzana para tener ayudas del puerto de Ashdod. El autor de esta nota es Itai Blumenthal y la publicó el 7 de abril del 2024, es decir, hace un año, a las 19:57. Y nos cuenta, el coordinador de actividades gubernamentales en los territorios actualizó esta tarde domingo, o sea, hace un año atrás, que hoy se rompió un récord en el número de camiones de ayuda que cruzaron a la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra. Según el anuncio, 322 camiones cruzaron la frontera hacia la franja. Después de la llamada telefónica entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Biden, el incidente del tiroteo de 7 trabajadores humanitarios de WSK y la discusión del gabinete, Israel se está preparando para una afluencia masiva de ayuda humanitaria a Gaza en los próximos 2 días antes del Eid al-Fitr y al final del mes de Ramadán, así lo anunció hoy en las noticias de la tarde de Carneo. Ya saben que siempre más o menos es para la misma fecha y hace poco también fue la misma fiesta. Medidas de Israel para aumentar el ritmo de la ayuda humanitaria en Gaza. Uno, según las autoridades de seguridad, se espera que Israel abra en los próximos días otro cruce en el norte de la franja de Gaza, cerca del cruce de Erez, para permitir la entrada de camiones con ayuda humanitaria. Este cruce es paralelo al que se abrió en el eje humanitario cerca del kibutz Be'eri. Dos, los convoyes del ejército jordano con aproximadamente 100 camiones de ayuda procedentes de los almacenes de la Organización Mundial de la Alimentación de las Naciones Unidas en Jordania. Específico, ¿no? Entrarán en la franja de Gaza a través del cruce de Kerem Shalom. Hasta ahora, parte del contenido de los almacenes ha sido lanzado desde el aire a la franja de Gaza. 3, el número de camiones que entran en la franja desde Egipto se incrementará a 300 en coordinación con Israel. Se abrirá el puerto de Ashdod para llevar ayuda humanitaria directamente a Gaza. Hasta el momento solo han entrado sacos de harina desde el puerto de Ashdod. Según el plan, los camiones cargarán su contenido en el puerto de Ashdod y entrarán a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom y el cruce de Nitzana. 5, debido al creciente volumen de ayuda humanitaria que ingresa a la franja, Israel se está preparando para aumentar significativamente la tasa
de inspecciones de camiones en los cruces de Keren Shalom y Nitzana. Una fuente israelí dijo que se pueden inspeccionar más de 600 camiones por día, mientras que en los últimos días han ingresado a Gaza alrededor de 250 camiones. Esto era hace un año. Hasta ahora ya han ingresado, por supuesto, muchísimos más. Y les recuerdo que para esa fecha habían pasado 6 meses desde la masacre del 7 de octubre. Exactamente 6 meses. Esto es de Canal 12 o 12 News, publicado en X, y dice, y nos contaba que había alarmas en Gush Dan y el área de Sharon. Está bien la traducción, pregunta acá X si estaba bien la traducción. Esta nota es de The Times of Israel. Y era un informe diario, ellos tienen un informe diario y este correspondía al 7 de abril, al día 184, y van contando los días desde la masacre del 7 de octubre. Una visita guiada a los frentes después de 6 meses de guerra, mientras las fuerzas de defensa de Israel retiran la mayoría de sus tropas de Gaza, el periodista militar Emanuel Fabián, que ya lo conocemos, es amigo del canal, ofrece, amigo del canal porque leemos siempre noticias de él, no, realmente no tengo la menor idea quién es, no lo conozco. Ofrece una visión general de los éxitos, las lecciones aprendidas, hacia dónde podemos dirigirnos a medida que continúa la guerra. Por personal de Times of Israel, el 7 de abril de 2024 a las 14:36. Bienvenido al resumen diario de The Times of Israel, su actualización de audio, 20 minutos sobre lo que está sucediendo en Israel, el Medio Oriente y el mundo judío. Esto es un resumen de lo que dicen por audio. El día 184 de la guerra contra Hamas, el reportero militar Emmanuel Fabián se une a la presentadora Amanda Borschel Dan en el episodio de hoy. El 7 de octubre, Hamas lideró un ataque fronterizo que causó la muerte de 1.200 personas en el sur de Israel y el secuestro de 253 personas que fueron llevadas a Gaza. Israel respondió con una campaña militar para derrocar al régimen de Hamas en la franja de Gaza, destruir al grupo terrorista y liberar a los rehenes. Al día siguiente del ataque de Hamas, el grupo terrorista Hezbollah, con sede en el Líbano, inició ataques a lo largo de la frontera norte de Israel, afirmando que actuaba en apoyo de Gaza. Rápidamente, otros frentes se activaron, incluyendo ataques hutíes que siguen ocurriendo en rutas marítimas del Mar Rojo, y la sombra de Irán lo impregna todo. Actualmente también hay veces que los misiles de los hutíes llegan incluso a Tel Aviv. Hoy en The Daily Briefing, no sé si lo estoy pronunciando bien, recorrimos cada uno de los frentes activos de Israel y repasamos los últimos 6 meses. Conocemos los éxitos, las lecciones aprendidas y el rumbo que podríamos tomar incluso mientras las fuerzas de defensa de Israel retiran la mayoría de sus tropas de la franja de Gaza. Esto nos cuentan qué es lo que se escucha en ese audio. Y bueno, para ellos era muy importante y a mí me parece que lo es también. A los 6 meses de ocurridos los hechos, hacer un resumen y un repaso de qué es lo que sucedió. Ahora vamos a ver qué nos contaba Ynet el 7 de abril del 2024. Un terrorista tendió una emboscada al costado de la carretera y abrió fuego. Un soldado resultó gravemente herido en un ataque en Samaria. El militar, cuya vida corre peligro, se encontraba en el autobús que el terrorista pintó en la ruta 55, cerca del poblado Navi Elías. También disparó contra un vehículo particular, resultando herido leve un hombre de 50 años, Shmulik, cuyo vehículo también fue atacado a tiros, testificó. El terrorista sacó un M16 y disparó 13 balas. Cuando cambió un cartucho, corrió hacia él y huyó. La caza es intensa en la zona, el pueblo está destruido y la carretera está bloqueada. Nos lo contaban Eliseo Ben Kibon y Joab Zaiton a las 10:15 de la mañana de hace un año. Y el cuerpo de la nota decía, un soldado de 19 años resultó gravemente herido esta mañana domingo en un ataque a tiros cerca del cruce de Navi Elías en Samaria. Según un comunicado del hospital Beilinson, su vida está en peligro. Otra persona resultó herida en el ataque, un hombre de unos 50 años, cuyo estado se describe como leve moderado. El tiroteo se produjo contra un autobús y un vehículo particular
que circulaban por la Ruta 55. Según las sospechas, un terrorista que, según los testimonios, vestía ropa negra, fue emboscado al costado de la ruta y abrió fuego contra los vehículos. Fue emboscado, no, él habrá emboscado, supongo. Él escapó y ahora se está llevando a cabo una amplia búsqueda para encontrarlo. En, el autobús fue alcanzado en el ataque en la ruta 55. Bueno, eso es lo que pasaba hace un año. Y es triste decir que no cambiaron tanto las cosas, que siguen pasando más o menos lo mismo y que todavía tenemos secuestrados que estamos esperando que vuelvan a casa. 59 para ser exactos, y menos de la mitad de ellos están vivos y esperamos que sigan vivos. Ahora vamos a ver qué pasó hoy en Israel. El canal Kan de noticias, Kan Hadashot, nos cuenta que después de una persecución, 9 sospechosos fueron arrestados en la autopista 6 cerca del intercambiador de Kasem. La policía instaló puestos de control en la autopista 1 y 6 para detener el vehículo que circulaba desde Jerusalén por sospechas de que pretendía realizar actividades terroristas. Los 9 fueron detenidos para ser interrogados. El autor de la nota es Adas Greenberg, son Adas Greenberg y Jaim Goldich, y es de hoy a las 17:04. 9 inmigrantes ilegales fueron arrestados hoy lunes después de una persecución policial en la autopista 6 cerca del intercambiador de Kasem, tras sospechas de que tenían la intención de llevar a cabo un ataque. Los 9 fueron detenidos para ser interrogados. La policía persiguió el vehículo en el que viajaban desde Jerusalén hasta el centro del país y estableció puestos de control en la autopista 1 y la autopista 6, hasta que finalmente el vehículo fue detenido en la autopista 6 cerca del intercambiador de Kasem. Según el comunicado policial, todos los ocupantes del vehículo fueron detenidos y serán trasladados para ser interrogados por funcionarios de seguridad pertinentes, dependiendo de los resultados del incidente. Además, al lugar llegó un zapador para realizar registros en el vehículo y descartar la presencia de armas. Según la policía y el Shin Bet, el incidente terminó con el arresto de los sospechosos. Ahora vamos a ver una noticia de 12 News, es el canal 12 de noticias de Israel, y nos cuenta que Hamas disparó. Las FDI atacaron y ordenaron la evacuación en la Franja de Gaza. La gente está indignada, hablan de la gente de Gaza, ¿sí? Quien disparó es un espía, dijeron. Los habitantes de Gaza están furiosos por los disparos de Hamas, tras lo cual el portavoz, que eso se suma, ¿no? A todas las protestas que supimos que vienen haciendo, que sí, que resultan sospechosas, pero que también eh, como no sé si lo leí de alguno de ustedes o lo escuché en algún otro video, planteaban que puede ser que haya habido un plan inicial y que se les haya ido de las manos a Hamas y se haya sumado gente que ellos no esperaban, y es muy probable que eso haya pasado, sí. Eh, Tras lo cual, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel emitió un aviso de evacuación para Deir al-Bala en árabe. Que Alá les rompa las manos a quienes dispararon. Eso es dicho por la gente gazatí, ¿sí? Por otro lado, jamás amenaza. Aún tienen cartas que pueden perjudicar a Israel. La nota también es de una ya amiga del canal, Sapir Lipkin, y lo publicó hoy. La fecha está puesta al revés, es de hoy, a las 16:12. Pero ya saben cómo pasa a veces en inglés, que cambian el mes y el día. Manifestación contra Hamas en la Franja de Gaza esta semana. Una andanada de 10 cohetes lanzados desde Gaza exacerbó las tensiones en el sur anoche, domingo, mientras que las FDI respondieron con ataques que fueron precedidos por un aviso de evacuación para los residentes de Deir al-Bala, aunque un portavoz de Hamas dijo desafiante que la organización terrorista aún tiene cartas que pueden dañar a Israel. Las críticas a los lanzacohetes, cuyas acciones están obligando a miles de personas a evacuar, están creciendo entre los residentes palestinos.
La ira entre los residentes en el centro de la Franja de Gaza es claramente evidente, y muchos culpan a los lanzacohetes de empeorar su situación. Que Alá le rompa las manos a quien los lanzó, se escucharon cánticos en las redes palestinas. Quien arrojó las flautas, querrán decir los misiles, ¿no? Desde Deir al-Balá es un espía, quien dio la orden de arrojarlas es un espía, y quien aplaudió, supongo los misiles, también es un espía. Incluso antes de que el anuncio de evacuación del portavoz de la CFDI fuera publicado en árabe para los residentes de Deir al-Balá, desde donde se dispararon los cohetes, ya había habido un animado debate tras los disparos por parte del ala militar de Hamas, con serias preocupaciones a la actividad de la CFDI que vendría después. En una hora, David Abihai nos dirá dónde movernos, escribió uno de los surfistas. Otro advirtió: hace 2 días los judíos dijeron que sus rehenes estaban en una zona a la que no habían entrado y ahora se dispararon cohetes desde allí. ¿Qué sentido tiene eso? Ahora entrarán allí. Son más lógicos los gazatíes que están sufriendo todo lo que están padeciendo que los terroristas, ¿no? Evidentemente. Eh, Mientras tanto, algunos en Gaza afirman que jamás se está tratando ellos nunca dicen israelíes, siempre dicen judíos. Afirman que jamás se está tratando de probar a los judíos para ver si detrás de la presión militar hay un deseo de guerra o de un acuerdo. Afirman que la organización terrorista lanza cohetes para obligar a Israel a tomar una decisión. Si entran es señal de que desean la guerra y jamás puede hacer concesiones en el acuerdo. Si no entran es señal de que ejercen presión militar para llegar a un acuerdo. Eso es una tontería. De verdad es una excusa ridícula porque que Israel decida entrar o no, no necesita que haya cohetes. Porque si lo que busca es una presión militar, si lo que busca es presionar a Hamas, no necesita esperar una lanzadera de misiles. Y es ridículo también provocarlo, ¿no? Como sea, para ellos aparentemente es lo mismo. Acuerdo sí o no, se tire o no se tire cohetes, entre o no Israel, no, no tiene mucho sentido esto. Este, hoy Ashkelon, mañana Tel Aviv, quien se enfrente a la resistencia perderá. Esta ha llegado para quedarse, escribió un internauta que apoya jamás. En Nusirat culpan a Deir al-Bala, en Deir al-Bala culpan a Nusirat, en Suwaida culpan a Deir al-Bala. Añadió otro gazatí: este es un nuevo tipo de comedia fundada por los habitantes de la Franja de Gaza. Una comedia roja y sangrienta, sí, y que de gracioso no tiene nada. Uno de los portavoces de Hamas, Jihad, de Hamas, Jihad, o de ambos será, afirmó anoche en una entrevista con Al Jazeera que el tiroteo se produjo en respuesta a los continuos crímenes y masacres de Israel contra el pueblo palestino. No tienen vergüenza. Según él, ellos se olvidaron de lo que hicieron el 7 de octubre, ¿no? Y de que todavía tienen secuestrados, y de cómo los torturan. Eso ellos no lo tienen en cuenta, no existe. La resistencia palestina debe proteger a su pueblo y por tanto lo que hizo es un derecho legítimo. Claro, la manera de proteger que tienen ellos al pueblo es dispararles, torturarlos, secuestrarlos, como hicieron con el joven de 22 años, ¿no? Esa es la manera que ellos tienen de proteger a su pueblo. Robándose la ayuda humanitaria, vendiéndola en el mercado negro, tiene una protección a su pueblo espectacular. Ta añadió: la resistencia está llevando a cabo la campaña con prudencia y tiene... Me río de la prudencia. Y tiene cartas de poder para perjudicar a Israel. La resistencia no se quedará de brazos cruzados ante las masacres sionistas, ante la incapacidad de la comunidad internacional para detener la agresión. No, realmente son unos sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas. Después de todo lo que hicieron y siguen haciendo, siguen con el mismo discurso que ya no es creíble, no es aceptable. Incluso leí, creo que fue ayer, que ellos mismos reconocen que el número de víctimas gazatíes, de niños y mujeres es pero significativamente menor a lo que ellos mismos decían, así que son muy, muy sinvergüenzas. Este, esta es una
una noticia de The Times of Israel. Y nos cuentan en un informe, nueva propuesta egipcia sugiere la liberación de 8 rehenes a cambio de un alto el fuego de 40 a 70 días por Nurit Yohanan, y la nota es de hoy a las 18:42. El periódico saudí Asharq al-Awsat, con sede en Londres, informa, citando una fuente egipcia informada, que se ha presentado una nueva propuesta egipcia para asegurar un alto el fuego en Gaza. Según el informe, la propuesta incluye la liberación de 8 rehenes a cambio de una tregua de entre 40 y 70 días. Y dale con los descuentos. Israel ya dijo 10 u 11 mínimo. Y siguen descontando, y siguen descontando. 10 u 11 mínimo, ¿qué es lo que no se entiende? La fuente dice que la propuesta presenta un compromiso entre la oferta de Hamás de liberar a 5 rehenes a cambio de una tregua de 50 días y la demanda de israelí de liberar con vida a 11 rehenes. El informe también señala que, según la propuesta, los 8 rehenes, encima, escuchen esto, porque esto es indignante, no solo hacen un descuento de la cantidad de rehenes que deberían ser devueltos, sino que encima los 8 rehenes no serían liberados de una sola vez, sino por etapas. O sea, otra vez volvemos al show. La idea es que vuelva a haber show. ¿Cuál es la idea? Hasta el momento, ninguna de las partes ha emitido una respuesta definitiva a la propuesta. No es una propuesta, es un despropósito. No tienen vergüenza. Todos los secuestrados tienen que volver a casa. Y si no se puede que todos juntos, por lo menos los vivos. Todos los vivos a casa ya. Y después, si quieren entregar por etapa los cuerpos, que los entreguen por etapas, aunque todos deberían volver también, porque tienen derecho sus familias a poder cerrar el círculo, a poder cerrar el duelo, empezar el duelo propiamente dicho, ¿no? Enterrarlo, hacer todo el proceso que necesitan para sanar. Entonces es una vergüenza, pero una vergüenza lo que están proponiendo. A ver, disculpen, yo me enojo, pero es que es inevitable, causa mucho enojo estas cosas. Ahora vamos a leer una nota de Ynet. Protestas anti-israelíes en Australia. Esto es lo que les decía de no ocurrió en Israel, pero afecta a Israel. ¿Es Israel un estado de apartheid? Los combatientes demuestran que no lo es. Combatientes drusos, cristianos y judíos y familias en duelo por las víctimas de la guerra de las espadas de hierro fueron recibidos con violentas protestas y odio en los campus universitarios de Australia. La nota es de Itamar Eichner, de hoy a las 19:05. Una delegación israelí multirreligiosa que incluía combatientes drusos, cristianos y judíos, así como familiares de víctimas de las guerras de las espadas de hierro, llegó a los campus de toda Australia para compartir sus historias personales y revelar la diversidad de la sociedad israelí. Pero los manifestantes pro-palestinos protestaron en voz alta y agresivamente contra los miembros de la delegación. Pero los violentos son los otros, ¿no? Actúan, estos que protestan actúan igual que los terroristas, o sea, agrediendo y después acusando de agresión al que se defiende. En la Universidad de Sydney, por ejemplo, los manifestantes esperaban a los participantes con carteles que denunciaban la presencia de soldados de la CFDI en el campus, sin darse cuenta de que muchos de los miembros de la delegación no son judíos en absoluto y que son precisamente un ejemplo vivo de la ruptura de los estereotipos que los manifestantes intentan establecer. Gideon Abbas, un combatiente druso que perdió a su hermano en combates en la Franja de Gaza, dijo: soy druso, soy israelí y perdí a un hermano en esta guerra, que su memoria sea bendecida. Me duele ver a la gente gritando sin saber nada de quién soy ni de lo que ha pasado. Vine a hablar, no a luchar. Shiran, director de la delegación en representación de la Asociación de Israelíes, añadió: vinimos a dialogar de igual a igual, no a discutir. Las historias de los participantes hablan por sí solas. Reflejan el Israel real y diverso de una manera auténtica, lo que desafía la narrativa que los manifestantes intentan crear. Entre los miembros de la delegación estaban Odelia, una combatiente cristiana de Malot, que perdió a su hermano al comienzo de la guerra, que su memoria sea bendecida también. Y Anthony,
un miembro de la familia SDA, un estudiante de medicina en Sydney que creció en Israel y se unió a la delegación con el deseo de explicar lo que realmente estaba sucediendo en casa. La delegación viajó a Australia por iniciativa de la Asociación de Israelíes que trabaja para mejorar la imagen de Israel en el mundo a través de las historias de jóvenes israelíes. Los miembros de las delegaciones traen consigo las diversas voces de la sociedad israelí, religiosas y laicas, judías y árabes, combatientes y graduados de la función pública, y participan en reuniones con estudiantes, comunidades y funcionarios gubernamentales de todo el mundo, con el objetivo de crear un discurso honesto, no condescendiente, basado en el conocimiento personal y no en lemas. Uno de los proyectos más destacados de Israelise en el último año, es Testimonios a través de VR, una experiencia de realidad virtual que presenta testimonios de sobrevivientes del ataque terrorista del 7 de octubre mediante el uso de tecnología avanzada y emocionante. La organización logra llevar estas voces a audiencias de todo el mundo de una manera inmediata, que evoca fuertes respuestas emocionales, incluso entre audiencias hostiles. Además de los manifestantes, también hubo conversaciones significativas con estudiantes, reuniones con miembros del Parlamento y figuras públicas y debates abiertos con las comunidades locales. Eso trae un poco de alivio frente a lo fuerte de la noticia, ¿no? Los actos se celebraron bajo mayores medidas de seguridad, pero con un genuino deseo de reunirse y conversar, aun cuando no fuera fácil. Son muy valientes, ¿eh? Hay que reconocerlo, muy, muy valientes. Los organizadores enfatizan la brecha. Los manifestantes pintan a Israel como un estado de apartheid y luego atacan a los jóvenes no judíos que representan la diversidad y complejidad de Israel y que luchan por su existencia. Esto no solo es absurdo, sino que pasa por alto la esencia del discurso que dicen promover. Y bueno, gente, esto es todo lo que les traje. Noticias de hace un año, noticias de hoy. Y hoy es un día significativo, no solo por un lado nuestra celebración como comunidad, pero también con la tristeza de saber que llevamos ya un año y medio sin respuestas. Un año y medio donde nuestros secuestrados siguen en Gaza. Un año y medio donde todavía hay vivos que están algunos metidos en jaulas como animales, otros encadenados, desnutridos. Es injusto que estén pasando por todo eso. Y que encima, cuando Israel reacciona, cuando Israel se defiende, tengamos que soportar que nos digan que somos los agresores y que estamos queriendo hacer un genocidio y que apartheid y qué sé yo cuántas borradas más, llenas de ignorancia, de falta de empatía, de odio, de injusticia. Hay un momento en el que hay que decir basta, un momento en el que hay que ponerse las pilas y decir, bueno, hasta acá. Y un momento en el que algunos de nuestros políticos, no los voy a nombrar, ya saben ustedes quiénes son, se tienen que bajar un poquito del caballo, dejar de lado la soberbia y decir, bueno, si me tengo que bancar que se me juzgue y que se me condene, me lo banco. Pero tengo que luchar por mi pueblo ahora. Tengo que pensar en mi pueblo, tengo que pensar en los secuestrados, tengo que pensar en sus familias, tengo que pensar en todo el pueblo que vive como si fuera su propia familia, lo que está pasando y el dolor que estoy causando y el estrés que llevamos ya hace un año y medio. Entonces es hora de decir hasta acá, es hora de que en algún momento alguien diga hasta acá. Y, y esto tiene que terminar. En algún momento tiene que terminar, no puede ser infinito. Bueno, los leo después en los comentarios, a ver qué opinan, a ver qué me dicen. Los quiero mucho, estoy muy agradecida por todo el apoyo. Ya lo saben, se los digo todo el tiempo, ya los voy a aburrir de tanto agradecerles, pero realmente estoy muy agradecida por el apoyo y el amor que recibo de todos ustedes. Que todos tengamos paz y amor.